Buenas, les habla el ingeniero Joel Curreri, ingeniero estructural de la empresa Sísmica. La intención de este video es mostrar el modelo, análisis y diseño de un pórtico de una edificación en un metro armado conformada por 6 niveles, utilizando el software de cálculo SAP 2000. Para entender un poco, nuestro pórtico está conformado por unos materiales que se especifican a continuación, un FPrima-C250, un esfuerzo excedente del acero de refuerzo FY4200, módulo de elasticidad del concreto, que es 15100 por la raíz F''C. Está conformado por columnas de 45 por 45, por columnas de 50 por 50, su contenido de acero de refuerzo, y vigas de 30 por 50 y 30 por 40. Tendremos involucrado 5 casos de carga. Se muestran las cargas gravitacionales al cargar sobre las vigas del pórtico. Estas cargas son provenientes de las reacciones de los modelos de la losa que conforman dicha edificación. Y tendremos unas fuerzas laterales de diseño por sismo, que básicamente podemos interpretar que salen del cálculo de un método estático equivalente. Las combinaciones de carga para reflejar el estado último, la teoría de rotura. Y geométricamente para entender la vista del pórtico a modelar, analizar y diseñar. Tiene una altura de entrepiso de 3 metros, está conformado por 6 niveles, distancia entre vanos de 5 y 4,5 metros, y tendremos los 3 primeros pisos columnas de 50 por 50 y los 3 siguientes de 45 por 45. Vigas en todos los entrepisos de 30 por 50, menos en el techo que hay una reducción a 30 por 40. Para iniciar el análisis o el modelado de nuestro pórtico, entramos al programa SAP 2000. Cambiamos las unidades de kilogramos por metro. Entramos al menú File, nuevo modelo. Y en vez de usar una plantilla predeterminada, vamos a usar una grilla de referencia que nos va a permitir a nosotros poder dibujar sobre ella. Un poco para entender cómo modelar o dibujar nuestra edificación en el software de cálculo. Presionamos acá, en un eje cartesiano, nos pregunta la cantidad de número de ejes en X, la cantidad de número de ejes en Y y la cantidad de ejes en Z. Para entender un poco, tendríamos un análisis en el plano Z en vertical, X en horizontal y en Y en profundidad. Entonces solamente tendríamos un pórtico y podemos únicamente tener 1, 2, 3, 4, 5 líneas en X y en Z tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Por lo tanto, necesitaríamos 5, tendríamos 1 en Y y 7 en Z. Ahora nos pide el espaciamiento que existen entre cada una de esas líneas. Como altura de entrepiso en Z tenemos 3 metros, en Y no importa la colocación, porque solamente tenemos un pórtico. Y en X sí tendríamos incluso una separación que es variable entre ejes. Tendremos vanos de 5 y 4,5 metros. Acá él te permite llenar un solo recuadro, le vamos a colocar que 5 metros, y luego de que haga el modelado de la grilla, podemos proceder a modificar los vanos internos. Presionamos OK, nos muestra 2 ventanas, una en la vista de planta, otra en la vista tridimensional. Como realizaremos un análisis en el plano, para trabajar de forma cómoda nos quedaremos con una sola ventana, donde le pediremos la vista en el plano XZ. Vean que acá tenemos los vanos igualitarios de 5 metros. Vamos a presionar clic derecho, vamos a editar esa grilla y en modificar, con la opción de espaciamiento, vamos a definir la distancia entre ejes. Entre el eje A y el eje B hay 5, entre el eje B y el eje C hay 4,5. Entre el eje C y el D también hay 4,5. Entre el eje D y el E hay 5. Y en Z todas las alturas de entrepiso coinciden con 3 metros. Presionamos OK. Y se ajusta a nuestra condición del pórtico. Ahora bien, para poder nosotros modelar y asignar ciertas cosas que queremos para nuestro pórtico, como secciones transversales, cargas, tenemos que definir primero. Entonces, vamos a entrar al menú Define y vamos a empezar por definir los materiales a utilizar.
Se nos especifica un concreto, el cual vamos a modificar, vamos a renombrar y vamos a sobreescribir como F'C250. Su peso unitario del concreto lo tomaremos como 1400 kilómetros cúbicos. Un módulo de elasticidad, para trabajar más cómodamente, cambiamos las unidades de kilos centímetros. Ese módulo de elasticidad es 15.100 por la raíz de F'C. Ese valor está reflejado en 238.751.96. Y su F'C es 250. Luego faltaría agregar el acero de refuerzo. Agregamos material de forma rápida, refuerzo, y modificamos. Sobreescribimos su nombre. Vamos a kilos metros para especificar el peso unitario de forma exacta, 7.850. Módulo de elasticidad, 2.100.000. Esfuerzo excedente Fy 4.200. Y esfuerzo último 5.200. Definidos los materiales, vamos a definir las secciones transversales que conforman nuestros elementos del pórtico, donde vamos a agregar una nueva propiedad que sea de material concreto, en forma rectangular, y vamos a crear una primera viga que sea de 30 por 50, que esté conformada por un material F'C250, que tenga como altura 50 centímetros y como base 30. Ajustamos el reforzamiento en concreto, le decimos que es un elemento tipo viga, que sus barras longitudinales y barras de confinamiento van a estar referidas a un material creado que se llame refuerzo, y nos pide el recubrimiento al centro de la barra, que serían 5 centímetros. Decimos OK. Ahora vamos a agregar una viga de 30 por 40, donde para trabajar un poco más cómodo voy a copiar esta propiedad. ¿Okay? Y voy a definir entonces o renombrar una viga de 30 por 40. Que esté conformada por un material de 50, que tenga una altura de 40 centímetros y que en el reforzamiento esté igual a la condición anterior. Ahora vamos a agregar una nueva propiedad para definir las columnas, que son de forma cuadrada. Tenemos una columna de 50 por 50 en los primeros tres primeros pisos, conformadas por un material F'C250. Su sección transversal es de 0.50 metros y 0.50 metros. Y para utilizar los criterios del reforzamiento, especificamos ahora que es un elemento tipo columna, donde las barras de refuerzo longitudinal y por confinamiento serán de un material refuerzo. La configuración del reforzamiento o de las barras son de forma rectangular. El confinamiento es en ligaduras. Establecemos ahora un recubrimiento libre, el de protección fijado por la norma, 4 centímetros, y nos pide el número de barras por cara. En el documento se fijó una cuantía aproximadamente del 1,5% que conforman prácticamente para las columnas 8 barras. 3 barras por cara conforman 8 barras en total. El diámetro de esa barra longitudinal para la columna de 50 por 50 es 1 pulgada. Y por confinamiento vamos a establecer un estribo de 3 octavos, distanciado a cada 0.10 metros por confinamiento, y que tenga 3 ramas por cada dirección. El reforzamiento o el diseño, o realmente la verificación de la columna, va a ser conveniente decir que sea chequeada, más que diseñada, porque ya al establecerle esta condición, él podrá construir el diagrama de interacción exacto de la columna en particular, y debido al análisis poder graficar los puntos de solicitación y verificar si la columna falla o no falla. Por lo tanto, la forma idónea es revisar o chequear la columna. Presionamos OK. Y ahora agregaría una copia de esto para crear la columna de 45 por 45. Con un F'C 250 de material. Ajustamos el reforzamiento.
donde simplemente hay que cambiar que las barras longitudinales en el cambio de sección pasaron también a ser de 7 octavos. Y refuerzo a ser chequeado. Ya definidas las secciones transversales, vamos a definir los patrones de carga. Como primera opción nos aparece un caso de carga muerta referente al peso propio de los elementos estructurales, y como coeficiente multiplicador del peso lo vamos a dejar como 1. Vamos a utilizar como cargas permanentes dos casos de carga, una que sea la correspondiente al DET, que sea solamente el peso propio de los elementos estructurales que conforman el pórtico, y una SCP para la sobrecarga por carga permanente que proviene de la reacción de la losa. Entonces, este factor de multiplicador 1 lo que representa es que el programa podrá determinar la carga por peso propio conformada por el elemento o la sección transversal del elemento simplemente de forma automática. Es decir, si yo en el proceso de análisis y diseño cambio tantas veces la sección quiera para optimizar, el programa con esta condición ajusta automáticamente la carga por peso propio. Esto es conveniente para este modelo en particular. Por eso ahora creo un caso de carga permanente, donde le voy a llamar SuperDET, y ahora su coeficiente multiplicador de peso es 0, porque estas cargas las suministraremos nosotros manualmente, proveniente de las reacciones de la losa. Entonces agrego el caso de carga, el patrón de carga, ahora agrego una carga variable, donde le digo que es de tipo viva, agrego una carga variable de techo, que también es una carga variable, y creo un caso de carga por sismo, donde lo llamaré de tipo quake, donde también es 0 porque esta carga se obtuvo por un método estático equivalente, donde esa carga o fuerza lateral de diseño por nodo la ajustaremos o la colocaremos nosotros de forma manual. Agregamos este patrón de carga y ya tendríamos los 5 casos de carga definidos. Ahora procederemos a definir las combinaciones de carga para que pueda hacer el diseño en condición de rotura. Establece que las solicitaciones mayoradas tienen que ser menor o igual a las resistencias nominales minoradas. Como primera combinación vamos a tener 1.4 las cargas permanentes. Vamos a tener una combinación 2 que será 1.2 las cargas permanentes. .6 la carga variable. Y 0.5 la carga variable de techo. Puedo agregar una copia de ese combo para tener cierta data ya y simplemente modificar. La tercera combinación establece que la carga variable sería 1. Modifico. Y 1.6 la carga variable de techo. Vuelvo a agregar una copia, que la combinación 4 me establece que ahora la carga variable de techo es 0.5. El resto queda igual. Agrego una combinación de la 4, que sea una copia, para crear ahora una combinación donde elimino la carga variable de techo y ahora agrego el sismo una vez. Agrego una copia de este combo, donde ahora para estudiar la reversibilidad del sismo, porque este análisis se realizará de forma estática, donde yo colocaré la fuerza sísmica y él intentará desplazar el edificio en el sentido donde aplique la fuerza, para tomar en cuenta el cambio de dirección que pudiese tener o si viniera en otra dirección, se especifica en el sismo un valor de -1. Modificar. Y ya estaríamos tomando en cuenta la reversibilidad del sismo. Agrego una combinación 7, donde modifico ahora las cargas permanentes como 0.9. Elimino la carga variable y dejo una vez el sismo. Y por último, la última combinación, simplemente para volver a tomar en cuenta bajo esta combinación la reversibilidad del sismo. Ya tendría las 8 combinaciones de cargas creadas. Ahora ya todo definido, puedo proceder a dibujar o modelar nuestro pórtico, analizar y diseñar. Para ello vamos a explicar brevemente unos
unas herramientas de dibujo, donde puedo utilizar, por ejemplo, esta condición de dibujar líneas de un punto a otro punto. Vamos a establecer columnas de 50 por 50 de forma continua, o hiperestática. Si quisiera modelar algo articulado, pudiera cambiarlo acá a Paint, pero como toda la estructura de concreto es continua y hiperestática, entonces vamos a dejar esta condición y puedo modelar de un punto a otro punto las columnas. Por lo menos para los 3 primeros niveles eran de 50 por 50 y a los 3 niveles superiores puedo cambiar la sección a 45 por 45. Clic derecho y quito la opción. Otra manera un poco más fácil es dibujar un elemento con este puntico rojo en el centro, donde ahora especifico la columna de 50 por 50 continua y puedo tocar en la grilla, hacer un clic y él dibuja con un simple clic el elemento. Ahora los 3 niveles superiores, cambio columnas de 45 por 45 y estaría especificado. La otra condición es que con este mismo comando puedo subrayar de izquierda a derecha todo lo que quiero dibujar, lo encierro y me dibuja, sería para la columna 45 por 45 acá arriba, y él automáticamente dibuja ese entorno. Ahora cambio columnas de 50 por 50 y termino de especificar o de modelar las columnas del piso abajo. Esto sería conforme a las columnas. El escape pudiera entrar al Set Display Option para mostrar lo que quiero en pantalla y puedo decirle que me muestre la sección que modele y puedo ver claramente, hacer un poco de zoom, que tengo columnas de 50 por 50 dibujadas en los 3 primeros pisos y 45 por 45 en el resto. Ahora va a faltar modelar las vigas. Voy a utilizar esta misma condición y puedo ahora seleccionar una viga de 30 por 50 y hacer un clic en la grilla para que modele, o simplemente sombrear de izquierda a derecha todo lo que quiero modelar y se modela de forma más rápida. Para el techo, cambio a 30 por 40 y terminaría cerrando el pórtico. Escape, ya tendría el modelado. Puedo entrar al Set Display Option para quitar la nomenclatura para que no me moleste la vista y tendría el pórtico en cuestión a analizar. Una cosa muy importante es darle la condición de apoyo. Esto va a tener un empotramiento. Yo tendría que seleccionar cada una de las juntas, ir al menú Asignar, en Juntas, Restricciones. Puedo decirle que en la base yo estaría en presencia de un empotramiento. Y represento entonces la base empotrada. Otra cosa importante que puedo ir asignando son las cargas. Puedo tocar para las cargas permanentes en todos los pisos. Se repite la misma carga. Estaríamos en presencia de una carga gravitacional de 2600 kilos por metro. Donde después de seleccionar las vigas voy al menú Assign, Frame Load, carga distribuida, sobrecarga permanente 2600. Aquí estaría especificada la carga. Ahora para la carga variable sería únicamente en los niveles entre pisos, con el techo varía. Voy al menú Assign, Frame Load, carga distribuida. Voy a especificar una carga variable que en el documento es registrada como 1200. Okay. Seleccionaría las vigas faltantes del techo para establecer la carga por carga variable de techo como 400. Y estaríamos ya en presencia del modelado del pórtico con sus cargas.
limpio la vista, para que no me quede nada. Vamos a proceder a guardar el modelo. Vamos a especificar un modelo de pórtico plano, concreto armado, en Subdomain. Guardamos. Y al haber ajustado las cargas gravitacionales, va a faltar ejercer las fuerzas de diseño horizontales. ¿Okay? Entonces, para reflejar un poco el documento, aquí están las cargas por nivel, en cada junta. Yo tendría que tocar la junta del nivel 1, ir al menú Assign. Ahora, en vez de una carga en el elemento, una carga en la junta, una fuerza, donde por el caso de carga de sismo, una fuerza que coincide en dirección X, voy a establecer para el nivel 1, 1460 kilogramos fuerza. Para el piso 2, estaríamos en presencia de una fuerza de 2900. Para el piso 3, 4400. Para el piso 5, perdón, piso 4, 5850. Para el piso 5, ahora 7300. Y para el nivel de techo, 8770. Y ahora sí estaría cargado en su totalidad el edificio ante cargas gravitacionales y cargas laterales por sí. Voy a limpiar el pórtico otra vez. Ahora vamos a ajustar ciertas preferencias de diseño porque prácticamente ya está todo modelado. Va a corresponder a analizar y diseñar nuestro pórtico. Entonces vamos al menú analizar, por ejemplo, Set Analysis Option, para hacer un análisis en el plano. No tenemos por qué hacer un análisis tridimensional. De seleccionar el caso de carga modal, no vamos a hacer ningún tipo de análisis dinámico, ¿okay? O análisis modal, por lo tanto desincorporamos el análisis de este caso de carga. Podemos ir al menú de diseño, en concreto, establecer las preferencias. Vamos a establecer una norma un poco más actualizada de la 6318-2008. Revisar los coeficientes de reducción de resistencia, que estén de forma correcta. Establecer un factor límite del 100% de la resistencia del elemento, que no tomen en cuenta ese 5% de seguridad. Okay, puedo ir al menú de diseño en concreto, seleccionar los combos que voy a usar para el diseño, agregarlos por un criterio de resistencia y desincorporar la opción de generar combos de forma automática. Ya prácticamente con esto estaríamos estableciendo el modelado de nuestro pórtico. Podemos proceder entonces a correr el análisis. Lo primero que nos muestra como resultado va a ser una deformación por peso propio, donde puedo animarlo. Puedo solicitar una vista de la respuesta de deformación, por ejemplo, para un caso de carga variable. Puedo animarla también. Puedo pedir también una información de deformación de sismo y decirle que anime, y ver cómo se deforman las fuerzas horizontales, donde puedo parar la animación y, por ejemplo, pararme en una junta y darle clic derecho y verificar en metros cuánto es la deformación traslacional que tiene ese punto. Voy a ver una unidad un poco más cómoda. Y bueno, ese pórtico en el piso 1 se está desplazando 0.27 centímetros, donde este desplazamiento por el análisis que estamos reflejando un desplazamiento elástico, que hay que multiplicarlo por 0.8 R para llevarlo a desplazamiento inelástico y aplicar las ecuaciones de deriva normativa para restar los desplazamientos
de un piso con respecto al otro y dividirlo entre la altura para obtener el ángulo, y compararlo con los valores límites normativos. Un poco para entender ciertos requerimientos del diseño, del comportamiento dinámico. Puedo también entrar al menú y pedirle que me muestre las fuerzas, por ejemplo en la junta, las reacciones, para un caso de carga o una combinación en específico, por ejemplo. Puedo verificar las reacciones, puedo hacer clic derecho y ver, por ejemplo, las reacciones de fuerza y momento en las direcciones correspondientes. ¿Okay? Tengo una fuerza vertical en el eje 3, de prácticamente una reacción de 160 toneladas, y tengo básicamente una fuerza horizontal de 330 toneladas. Un momento flector debido al empotramiento en esta dirección de 27.528 kilogramos centímetros. Voy a regresar a las unidades de kilómetro. Okay, también puedo, obviamente, cabe destacar que estas reacciones son las que caerían en el sistema de fundación o tendría que trasladar para poder evaluar y diseñar el sistema de fundación que corresponda a este pórtico. Otra cosa que le puedo solicitar es que me muestre las solicitaciones. Okay, le puedo pedir los diagramas de corte 2-2 para una combinación cualquiera, una combinación 2, un caso de carga en específico, vamos a tomar un caso de carga variable. Okay, puedo ver los diagramas. Puedo decirle que me muestre el diagrama de momento 3-3 para una combinación de cargas gravitacionales, por ejemplo, que me muestre los valores, verificando que los diagramas son bastante lógicos, positivos en los tramos, son parabólicos, negativos en los apoyos, diagramas triangulares en las columnas. Puedo pedirle incluso información del diagrama por un caso de carga sísmico para ver su variación. Voy a pedirle ahora un diagrama de momentos para una combinación de carga que tenga sismo, por ejemplo. Puedo hacer clic derecho en una viga y evaluar la carga distribuida que está tomando en cuenta con sus reacciones, su diagrama de corte, su diagrama de momentos, diagrama de formación, donde puedo pasar los valores por el scroll, puedo pedir una localización en específico, por ejemplo 4 metros, que me dé las solicitaciones de corte, de flexiones, la de corte, momento y deformaciones en ese punto, o puedo simplemente solicitarle los valores máximos que conforman en ese elemento. Entonces me da el valor máximo de corte aquí en este apoyo, el valor de momento que coincide con el mismo apoyo y un valor de flexión. Incluso puedo cambiar la combinación aquí mismo, aquí dentro. Puedo establecer y ver la respuesta a nivel de solicitaciones en cualquier longitud que yo quiera de cualquier elemento bajo cualquier caso o combinación de carga especificada. Un poco para observar lo interesante de estos programas de cálculo. Puedo limpiar. Ahora puedo proceder, después de haber revisado, por ejemplo, con un orden de magnitud estos valores de solicitaciones de informaciones, verificar que, por ejemplo, ese pórtico no tenga desplazabilidades excesivas y que todo esté bajo los criterios normativos, puedo proceder a diseñar el pórtico. Puedo entrar al menú diseño en concreto, iniciar el diseño en concreto. Entonces, vámonos a las unidades de kilocentímetros y vamos a ir poco a poco por partes revisando que cada uno de estos resultados. Primero que nada, la información que representan en las vigas se basa en dos colores: verde si todas las condiciones de diseño son satisfactorias, roja si hay una condición de diseño no satisfactoria. Lo primero que me muestra es el acero longitudinal que conforma cada elemento estructural, ya sea de vigas y de columnas. Yo tengo acá en columnas reflejada un área de acero aproximadamente de 40.78 centímetros cuadrados. Vean que para la columna, que hay una reducción de dimensiones y de acero, también hay una variación del acero de refuerzo. Un poco para entender este resultado de acero de refuerzo longitudinal en las vigas. Vamos a parar acá. Va a englobar dos paños de viga o una sola viga completa. Y esto representa el área de acero requerida en el extremo superior izquierdo, el área de acero requerida en el extremo inferior izquierdo, las áreas de acero en el tramo central
tanto superior como inferior, y este representa el área de acero tanto negativo como positivo en el extremo superior e inferior derecho. Así lo mismo es aplicable para cualquier viga en específico que esté revisando. Entonces, el sentido armado acá va a ser distribuir un área de acero corrido que cumpla con una condición de acero mínimo, que se corresponda a algún porcentaje de estos aceros, y donde se requiera para completar, reforzaría en los nodos, o en los apoyos. Eso es con respecto al acero longitudinal. ¿Qué otra información le podemos pedir en el diseño en concreto? Aparte del acero de refuerzo longitudinal, le puedo pedir las cuantías. Puedo verificar que las cuantías geométricas, como simplemente armadas bajo el acero registrado, no sobrepasen las cuantías máximas. Estoy hablando de un diseño sísmico según el código ACI, estaría hablando de un 2,5% como cuantía máxima, y vemos que no hay ningún valor cercano a esa cuantía. Por lo tanto, tenemos cuantías razonablemente lógicas de forma correcta. Podemos estar en una condición de diseño flexión de las vigas de forma correcta. Puedo establecer, ahora revisar el diseño en concreto, por ejemplo, regresarme al acero de refuerzo longitudinal, por lo menos verificar internamente en una viga, para cualquier combinación en cualquier longitud de la viga cada 50 centímetros de partición, ver cuál es el área de acero que requiero en la parte superior, cuánto es el acero que requiero en la parte inferior y cuánto es el acero por corte. ¿Okay? Apenas abro la condición de clic derecho sobre la viga que me llega a esta ventana, puedo apreciar que me muestra en una franja azul la combinación de diseño más desfavorable, que fue la que conllevó en ese tramo de viga tener un área de acero de mayor valor. Puedo revisar los valores detallados de flexión, cuáles son las áreas de acero requeridas, cuáles son las áreas de acero mínimas y cuáles son las solicitaciones que he usado para el diseño. Incluso los factores de reducción de resistencia y todos los datos que necesita para realizar la verificación del diseño de la viga en cuestión. Puedo ahora solicitar que me muestre una información por corte, reforzamiento por corte, y representa tres valores básicamente. Uno en el extremo, uno en el centro y otro en el extremo derecho. Si yo me acerco ahora a una viga, estaríamos reflejando una condición de área de acero requerida transversal por corte. Eso sería área de acero requerida entre centímetros de separación. Yo tendría que especificar una separación de estribos, por ejemplo, 10 centímetros, multiplicar este valor por 10. Entonces acá en el apoyo me estaría especificando 1,01 centímetros cuadrados de acero de refuerzo transversal. Ese es el requerido. Como yo sé que el área de acero de refuerzo transversal que yo puedo proporcionar depende del número de barras y del área de acero de la barra que conforman ese estribo, por lo mínimo yo tendría un estribo de 3/8, de 2 ramas. Eso daría un área proporcionada de acero de refuerzo transversal de aproximadamente 0,71 centímetros por 2. Estamos hablando de 1,42 centímetros cuadrados, que básicamente supera al valor de 1 que me requería de forma práctica el programa. Repito, eso es para una separación de 10 centímetros. Si nos vamos ahora a cambiar la separación, bueno, tendríamos que hacer la operación y verificar y establecer una separación de estribos. Esto en el caso de cómo interpretar los valores en el software de cálculo. Puedo entrar al detalle, revisar el diseño por corte, incluso puedo verificar ciertos valores que le está haciendo un diseño por capacidad, corte, donde se está permitiendo que se formen las articulaciones plásticas en los extremos por flexión, se alcance la máxima capacidad de la viga tomando en cuenta la sobreresistencia del acero. Entonces mostramos el corte por capacidad o el corte hiperestático, el corte gravitacional. Este corte va derivado de los momentos probables o máximos probables tanto positivos y negativos dependiendo de la dirección del sismo que se muestran acá. Y la suma de este valor con este valor puede reflejar entonces lo que conocemos como el cortante de diseño. Entonces, muy interesante porque la suma de estos dos valores estaría reflejando aproximadamente este cortante de diseño
que es lo que él procede más adelante a poder aplicar una fórmula de separación y determinar la separación de estribos. O verificación por capacidad de que esa demanda sea resistida por el acero de refuerzo más la contribución del concreto en el caso de que sea válida tomarla en cuenta. ¿Okay? Un poco para entender que podemos ver todos los resultados que especifica internamente el programa y hacer ciertas verificaciones. Otra cosa interesante va a ser evaluar o pedir la información ahora sobre la relación, ¿okay?, de carga axial con momentos flectores biaxiales de las columnas. ¿Okay? Entonces ahora él me muestra una escala de colores que va a ser interesante porque me muestra en esta escala de colores el rendimiento a la que está trabajando el elemento estructural columna. Y puedo ver que, por ejemplo, para este pórtico tengo 3 columnas trabajando en verde, que queríamos estar reflejando un porcentaje de demanda de capacidad entre el 50 y el 70%. Incluso si nos acercamos podemos ver que la columna especifica el valor a cuánto está trabajando. Aproximadamente el valor más alto es 0,54%, o el 54%, mejor dicho. Y todas las columnas están por debajo del 50% en su relación demanda-capacidad. Cuando me refiero a relación demanda-capacidad, la demanda tiene que ver con la solicitación, la capacidad con la resistencia, y puede darme un porcentaje de optimización. ¿Okay? Mientras más se acerque la demanda a la capacidad, yo estaría realizando un diseño más óptimo. Obviamente, para que el diseño sea satisfactorio o sea de forma adecuada, todos los valores registrados tienen que ser menor a 1. ¿Okay? Para garantizar que la demanda es más pequeña que la capacidad. ¿Okay? Podemos ver incluso que este pórtico estaríamos un poco sobredimensionado a través de dimensiones y colocación de acero de refuerzo para un cálculo de resistencia. ¿De dónde obtiene él esta relación demanda-capacidad? Bueno, simplemente como yo le di todos los datos que conformaban la sección transversal, él pudo construir el diagrama de interacción y pudo evaluar la combinación de carga axial con momento flector y graficar en ese diagrama y ver si la columna estaba comprometida a nivel de fallo o no. Si hago clic derecho sobre esa columna, puedo ver para la combinación que predominó en el diseño y su localización, ¿okay?, aquí en la base, para la combinación 5, que tiene presencia de sismo, puedo ver cuánto es la relación demanda-capacidad y puedo ver algunos requerimientos por costo. Si entro al detallado de flexión, por ejemplo, puedo ver que usó una carga axial con 2 momentos flectores y puedo evaluar el porcentaje de relación demanda-capacidad reflejando el comportamiento, ¿okay?, del diagrama de interacción. Puedo también verificar el diagrama de interacción, que me lo crea de forma automática, para una condición donde tengo solamente presencia uniaxial. Tengo todos los valores para 11 puntos de carga axial con los momentos flectores. Podemos apreciar el caso de carga axial pura. ¿Okay? Podemos apreciar acá que esto es para una condición de curva minorada por un factor phi. Puedo pedirle la curva para un diagrama de interacción no minorado por el coeficiente de reducción de resistencia, o puedo pedirle que no tome en cuenta el phi y que tome en cuenta el incremento del FY debido a la sobreresistencia. Entonces, incluso no solo eso, sino que si quisiera una condición de biaxial, yo pudiera rotar y hacer como una especie de sólido en revolución para construir la cebolla de interacción que representa los casos de flexocompresión biaxial. En este caso me voy a volver al ángulo 0. Y para cualquier condición que yo establezco que necesite, yo puedo editar, copiar estos valores y pegar en una hoja de Excel y graficar el diagrama de interacción y evaluar cualquier punto en específico que quiera tomar en cuenta. Un poco para entender esta data. Le doy OK. Otra cosa que puedo verificar es las cuantías. Por porcentaje de acero de refuerzo, puedo ver que estoy en presencia de una cuantía aproximadamente del 1.6 y el 1.5 en todas las columnas. Y que tiene un porcentaje de acero bastante adecuado. Bastante cómodo para trabajar en obra. Otra información que puedo solicitar y verificar, que es la relación 6/5 de viga columna, el efecto de columna fuerte viga débil,
Todos estos factores tienen que ser menor a 1, si eso es así está de forma correcta. Puedo especificar este criterio normativo que la norma establece que la resistencia de las columnas sean mayor, o la resistencia de las columnas que conforman un nodo, tiene que ser mayor a 1,20 o un 20% más que la resistencia de flexión que conforman las vigas que llegan al nodo. Esto es para establecer un criterio donde que cuando ocurre el daño por sismo ocurre primero en la viga que en la columna. ¿Okay? Obviamente aquí especifica dos valores, uno que no aplica y otro que sí, que demuestra una relación menor a 1. Y esto es simplemente porque él intenta hacer el chequeo para ambas direcciones. Como estoy realizando únicamente un pórtico en el plano, hay una dirección que no tengo, por eso este valor no aplica. Y este valor de 0,372 está reflejado para el nodo con estas dos vigas y estas dos columnas. ¿Okay? Incluso si yo hago clic sobre esta viga, me puedo parar para, por ejemplo, la combinación 5, en el caso de 300 centímetros o 3 metros, y decirle que me muestre la relación viga entre columnas. Y puedo especificar las secciones de columnas que estoy evaluando en el nodo, las secciones de viga, con sus aceros colocados, o aceros requeridos en este caso, y puedo evaluar todos los cálculos de capacidad de momento que transcurren en ese nodo, ¿okay? Y la verificación del 6/5. ¿Okay? Una condición que es igualitaria, simplemente visualmente es el inverso, es la relación de columna entre vigas, que representa el mismo, lo único que ahora que este valor tiene que ser mayor a 1,20. ¿Okay? Si el valor es mayor a 1,20, todos los nodos están de forma correcta. ¿Okay? Representa lo mismo la revisión de que la resistencia a flexión de las columnas que conforman un nodo sea mayor en un 20% que el de las vigas. Puedo también solicitarle que me muestre el corte en la junta, el corte en el nodo, y si este valor es menor que 1, también puedo decir que estoy en una condición de diseño satisfactoria. ¿Okay? Puedo entrar en una columna, ¿okay? Siempre que yo quiera revisar una información de relaciones columna fuerte, viga débil o corte en la junta, me tengo que parar para una combinación específica en el extremo donde está ubicado el nodo. Ven que si yo me paro en 0 y le doy details, ¿okay? Del corte en la junta, no me muestra información, porque no estoy ubicado en el punto correcto. Entonces, si me voy a la combinación 5, a una distancia donde sí concurre el nodo, puedo darle Join Sheet y puedo ver todo el diseño o todas las fuerzas y la metodología que utiliza para revisar las condiciones de corte en la junta. ¿Okay? Básicamente se presta de obtener los máximos momentos probables que ocurren de las vigas y de las columnas que conforman ese nodo, descomponerlo en fuerzas internas de compresión y tracción y verificar el corte que se produce bajo esa descomposición de fuerza y verificar que esa fuerza actuante no sobrepase la resistencia a corte del nodo. ¿Okay? Un poco para entender teóricamente lo que realiza el programa. De esta manera, ¿okay? Puedo finalizar el análisis, modelado y diseño de pórtico plano. Muchas gracias por su atención.